Les poils étaient pignons, les vitons jetaient, et les jantons les hoppas, les chisons l'étaient, en pouvoir je les temps, les tis. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast que hemos llamado La Hueca Sociológica. Es el capítulo número 1 y este capítulo tiene un nombre singular llamado Sushi de Balde. Y más adelante van a saber por qué lo hemos llamado de esta forma, ¿sí? Este, esto lo queremos presentar, o este capítulo se va a orientar en un tema bastante interesante de un autor llamado Bolívar Echevarría, ¿sí? Este autor, este filósofo, nos comienza hablando sobre un tema llamado blanquitud, ¿sí? O sea, aborda uno de los temas conocidos como la blanquitud. Pero antes de hablar un poco más sobre Bolívar Echevarría, yo no sé si es que, bueno, también lo vamos a mencionar junto con los otros integrantes de este podcast. Vamos a tratar de responder a una pregunta, ¿sí? No sé si ustedes se habrán dado cuenta, todos los que nos escuchan, sobre por qué la gente no sube estados en el Instagram con sus filtros y sus canciones de Meneskin, de, no sé, de canciones súper chéveres con sus papas de dólar, ¿sí? O sea, la gente coge y le toma fotos al sushi que compran en Kobe, le toman fotos a carnes a término medio de lugares bastante refinados, pero nadie se da el trabajo de subir una foto, o son muy pocas, demasiado pocas las personas que agarran y le toman una foto a una salchipapa de estas que venden, incluso las papas de balde que venden en el centro histórico, ahí arriba por el Tejar, y las comparten con todo su círculo social en redes sociales, obviamente, valga la redundancia. Entonces, ¿por qué la gente no sube estados de sus papas de dólar? Bolívar Echeverría nos dice un poco sobre la blanquitud, que son acciones cotidianas que realizamos o que usamos para encajar en un supuesto social, ¿sí? Esto puede ser consciente o inconsciente y se ha impregnado tanto en nosotros que se metió con algo tan rico como lo es la comida. Y de eso vamos a hablar, la blanquitud dentro de la comida, ¿sí? Y bueno, vamos a escuchar primeramente a Miguel Ángel, él se va a presentar, bueno, ya lo hice un poco yo, pero porfa, Miguel, acompáñanos y explícanos un poquito más sobre esto. Hola, buenas noches ¿Qué a tal, todos Miguel? los ¿Cómo que nos estás? escuchan. Em, bueno, yo podría tratar de responder a esta cuestión a través de conceptos como son la identidad, la blanquitud y el consumo. Como tú lo señalaste, esta blanquitud se expresa en hábitos que representan esta misma blanquitud. Bueno, estas prácticas se refieren a un tipo de consumo que el individuo elige en las opciones del mercado. Por lo que estos individuos tienen unas preferencias y no otras que se enlazan con su identidad, esta identidad moderna humana. Bueno, podríamos hablar un poco sobre el sistema capitalista y cómo esta no solo se centra en los modos de producción, es decir, hacer dichos productos, sino que este es el único mercado que da opciones para el consumo. Yo por el momento podría decir eso. No sé si tiene alguna pregunta alguien. Sí, o Gracias. sea, todo esto entonces recae en el hecho de que este, tiene que haber específicamente una relación entre lo que yo consumo. O sea, por ejemplo, yo me relaciono con cierto producto que yo consumo. O sea, ¿te refieres a eso? Sí, exactamente. Eh, a la hora de adquirir un bien, no solo estamos consumiendo, sino que también estamos consumiendo identidad. En este caso, nuestra identidad se relaciona a lo que nosotros nos inclinamos a escoger en el consumo. Entonces, sí. Interesante. O sea, entonces tú te identificas más con una papa de Valle del Tejar, o te identificas mucho más con, no sé, eh, una orden de sushi en Kobe. Mm. Me gusta el hornado, Eh, pero es- también la pizza.
Las identidades entonces se construyen en base a lo que nosotros consumimos. Es interesante. Entonces, esta blanquitud dirías tú que se construye bastante en base a lo que nosotros consumimos, ¿verdad? Exactamente. Chévere, bastante interesante la idea entonces. Y yo creo que ahí debe haber algo importante que tal vez se nos está pasando o tal vez alguien quiera agregar. Aquí tenemos a otro de nuestros ponentes, por favor, les damos la bienvenida a Julián, que más adelante tendrá una intervención también, pero nos va a acotar algo. Cuéntanos. Hola chicos, ¿cómo están? A todos los que están escuchando nuestro podcast. Bueno, como ya dijo Josu, mi nombre es Julián. Y conversando un poquito más de esto de la comida, yo sí soy más de ir a comer a un restaurante y de sentarme y decir, ¿sabes qué? Quiero pedirme un pedazo de carne a término medio, así todo sabrosón. Pero no me cholo de ir a comerme unos motes afuera de la facultad de filosofía, porque son deliciosos, discúlpenme, las cosas como son. Chévere, o sea, entonces quieres decir que también hay un factor que considerar, ¿no? Dentro de que la identidad se construye con lo que consumimos, pero también tiene que ver con la cuestión de gustos, ¿verdad? Sí, y más que nada de esto de los gustos también en el entorno en el que te desarrollas. Por ejemplo, cuando ya haces un plan estructurado de, digamos, ir a un restaurante, es una cosa, pero si estás en medio de clases, al menos cuando estábamos en la presencialidad, si estás en medio de clases y quieres un antojito, lo que está por ahí cerca son como que, por ejemplo, en la Universidad Central son los motes, que las papitas, que esto, que lo otro. Entonces, creo que también por esta factibilidad es que comienzas a consumir este tipo de productos. Interesante. Entonces, la identidad, digamos, por ejemplo, de ciertos grupos de estudiantes, digamos, en la central, se puede ver reflejado tal vez en una práctica de consumo como lo es el mote de filosofía, como tú lo mencionas, ¿verdad? Sí, exactamente. La verdad es que yo pienso y considero eso. Pero ya les diré más adelante un poquito más al respecto. Chévere, gracias por tu opinión, Julián. Y eso precisamente me lleva a una pregunta, ¿no? ¿Qué quiero que los demás observen en mis prácticas de consumo? Ya hablamos que hay una relación, pero ahora, ¿qué quiero yo que las personas vean en mis prácticas de consumo? Y para que nos hable un poquito más sobre esto, les doy la bienvenida a Paola. Sí, ella se va a presentar formalmente y nos va a esclarecer un poco esta pregunta. ¿Qué quiero que las personas observen en mis prácticas de consumo y cómo? Y más adelante vamos a ver cómo esto se va relacionando con la blanquitud. Porfa, el micrófono es tuyo, Paola. ¿Qué tal, chicos? Ya como lo dijo Josué, yo soy Paola y vamos a ver si logro explicarme con respecto a esto, de qué es lo que quiero que los demás observen. O sea, para empezar, por este punto se quiero explicar que existe este término llamado el del etos capitalista, ya que influencia directamente el consumo que uno tiene, ¿ya? Que hace que nuestras prácticas de consumo sean evidentes para quienes nos rodean, dando una explicación bastante resumida de lo que es, para que no se estén haciendo bolas al respecto, ¿ya? Es una explicación bastante simple. Entonces, de acuerdo con este etos capitalista, por el que cada uno está siendo de alguna manera influenciado, nosotros decidimos qué consumos importan más que otros. Por ende, si es que en general la gente prefiere subir a sus historias de Instagram o WhatsApp cosas que cuestan más a cosas que cuestan menos. Aquí entra la cuestión de subir a un estado el sushi y las salchipapas no. Aunque existen casos que, si bien sí suben fotos de la comida un poco más, por así decirlo, barato o accesible, o sea, muchas veces lo suben no con el afán de decir, miren, estoy comiendo esto. No, simplemente lo hacen porque creen que al hacerlo están siendo parte de esto que se llama te falta barrio para comer una salchipapa. Y como yo soy de todas las clases, puedo hacerlo, además de comer cosas caras, ¿ya? Aquí entra lo que explicó Julián hace un ratito sobre que él puede comerse un mote y también irse a comer alguna carne en algún restaurante. Pero yo creo que también tiene mucho que ver con la accesibilidad de cada quien, pues la gente está limitada por el poder de consumo que tiene. Por ende, yo supongo que entre una persona menos poder adquisitivo tiene, obviamente se le va a hacer mucho más
llamativo subir sus consumos galantes, por así decirlo. O sea, si yo tengo la posibilidad de ir a comer a un lugar fancy, que no estoy acostumbrado, obviamente voy a querer ponerlo en mis historias para que la gente vea lo que yo consumo o lo que normalmente me gusta consumir. O sea, digo eso entre comillas, ya que como dije, por lo general viene esta frase super boomer de, claro, el que más muestra es el que menos tiene, o sea, Menos tiene, sí. Exacto, va más o menos por ahí. Porque normalmente, o sea, la gente que está acostumbrada a comer cosas de ese tipo no tiene la necesidad de estarlo exponiendo, ya que es básicamente su día a día. Entonces, como que ahí tiene mucho que ver esto de generar una perspectiva hacia los demás. En plan de, o sea, mira, yo como esto porque yo soy esto, ¿ok? Y luego está esta cuestión de la gente que, como dije, sube sus papitas de dólar o las empanadas, pero lo suben no con la misma intención del sushi, sino es una intención más de, o sea, yo soy del barrio, pero también soy high, pero yo me puedo adaptar a cualquier cosa porque intentan dar esta impresión de no ser como exclusivo de un solo estrato, por así decirlo, o sea, que puede estar en las dos y no hay ningún problema, pero no va mucho por ahí la pregunta, claro. Entonces, o sea, aquí lo principal es qué impresión quiero yo dar a la gente con la que yo me relaciono, o sea, la gente que mira mis redes, o sea, quiero dar como que una impresión en primer lugar. Interesante. Entonces, todo esto se basa en, como decíamos al principio, en prácticas que se ven reflejadas en la aceptación que tenemos socialmente. O sea, yo subo las fotos y necesariamente voy a esperar algo de las personas, ¿verdad? O sea, que perciban algo de lo que yo estoy comiendo, ¿o no? Exacto, es esa intención de querer generar un aspecto distinto hacia tus allegados. Es como si yo subo sushi, van a creer que yo soy alguien fancy que come cosas exóticas. Claro, y esto entonces ya es bastante interesante lo que nos cuenta Paola. Te agradezco por tu intervención, es algo interesante porque vamos a ver cómo es que hay una pregunta que surge en todo esto y es cómo se puede interpretar entonces a la blanquitud en prácticas alimenticias que, ojo, ya se vuelven cotidianas, o sea, ya son parte de nosotros. Lo que han mencionado hasta ahora Julián, Miguel y Paola es algo que ya sucede y ya es parte de nuestra realidad. Entonces, brevemente, Juli, no sé si nos puedes explicar un poco de esto, ¿no? ¿Cómo se puede interpretar a la blanquitud que en las prácticas alimenticias cotidianas? Claro, o sea, como ya entendimos, creo que es la blanquitud y cómo funciona en realidad. Entonces, partiendo de este concepto, podemos ver básicamente cómo estas prácticas se dan en cositas pequeñas que hacemos todos los días. Por ejemplo, ir de compras. Ir de compras es algo súper común que por lo general más nos enfocamos en el ámbito de consumo alimenticio. Vamos a ver las frutas, las verduras, que las carnes, que lácteos y todas las cosas que necesitamos para consumir en el hogar. Pero aquí se puede manifestar la blanquitud en dónde vamos a comprar, porque, o sea, no es por nada, pero hay gente que dice, prefiero ir al Supermaxi a comprarme esta carne, porque solo la encuentro ahí, o ahí la encuentro de mejor manera, que ir al mercado y decir, ¿sabe qué? Deme una libra de esta misma carne. La carne sigue siendo la misma, ¿no? El corte sigue siendo igual, pero decimos que porque es del Supermaxi, o sea, ya tiene un nivel un poquito más alto, o ya es como que algo completamente diferente a la carne del mercado. Y no solo nos quedemos en el Supermaxi y el mercado, ya, en el hecho de que estemos consumiendo en otros supermercados como el Tía, el Aquí, el Santa María, o sea, es como que la gente ya los ve de menos. Porque el Supermaxi es el Supermaxi, ¿me cachan? O también podemos reflejar esto también en los restaurantes, por ejemplo, lo que pasábamos diciendo. No es lo mismo ir a pegarte una hamburguesa de $6 al McDonald's que con $6 ir a comprar 6 salchipapas en las salchibaldes que están afuera de la Universidad Central. La universidad, sí. Entiendo bastante y en realidad creo que entonces estamos construyendo un concepto bastante claro, ¿no?
las pequeñas cositas que parecen no tener mucha relevancia, o sea, el hecho de que una persona que a veces, incluso a veces personas que no tienen ni para el pasaje, hay personas que a veces no tienen ni para el lujo turista, pero se dan los medios, ¿no? Como para poderse, no sé, sacar una foto con un sushi o algo así, entonces de poco a poco se convierten en prácticas cotidianas que a nosotros nos hacen parte de esta blanquitud. Y de eso nos va a hablar un poco Lina. Le presentamos en este momento y nos responde la pregunta: ¿cómo interiorizamos nosotros esta blanquitud en las prácticas alimenticias? Hola con todos los que nos escuchan. Como ya dijo Josué, mi nombre es Lina y voy a responder esta pregunta con una pieza clave que parece muy obvia, porque creo que de hecho es muy obvia, pero nos ayuda a entender este fenómeno. Este medio con el que reafirmamos la blanquitud es justamente la publicidad, porque es un recordatorio de este modelo de blanquitud moderno vigente en la comida. Entonces hablamos de la publicidad como una publicidad comercial, porque tenemos un contacto repetido con comerciales de televisión, con vallas publicitarias, con muchas imágenes ahora en redes sociales, porque ese es el medio en el que se mueven los jóvenes, en el que nos movemos nosotros. Entonces hay muchos influencers incluso que ahora se les ha dado incluso el nombre de foodies, que son los que nos enseñan muchos lugares, como decía Paola, voy a usar esta palabra, fancy, y nos dicen los lugares que están de moda, los lugares en donde podemos comer bien, en donde incluso han surgido un montón de términos como por ejemplo, estos foodies utilizan la palabra instagrameables, dicen el lugar está, aparte de la comida rica, está instagrameable, porque tienen lugares para tomarse fotos, lugares en donde nosotros sentimos que, bueno, sentimos que encajamos, nos sentimos bien, pero que nos recuerdan, como decía, este modelo de blanquitud que ya veníamos construyendo antes. Entonces, es así como estos medios nos presentan ese modelo en el que voy a usar un ejemplo muy claro, que es el de las comidas de fechas determinadas. Por ejemplo, la cena navideña creo que es la más común y la que todos conocemos. Entonces tenemos un modelo de cena navideña que sale en todos los comerciales de Coca-Cola, que salen en todos los anuncios, que debe ser, ¿no? El pavo, el lechón, deben haber las ensaladas, debe haber vinos, dulces, La pasteles. sidra, todo eso, ¿no? Claro, y porque de otro modo la celebración no es válida. Entonces, nosotros pensamos en replicar este tipo de modelos que no solo se dan aquí, sino en gran parte de todo el mundo, ¿no? Y nosotros seguimos ese modelo que vemos, como ya decía, en la tele y en todas estas partes. Entonces, eso respecto a la pregunta que nos hacíamos en esta última pregunta de cómo interiorizamos la blanquitud en estas prácticas alimenticias. Y creo que con eso un poco ya terminamos de construir toda esta idea que teníamos, y le doy paso ahora a Josué, que creo que tiene algo que decirnos para terminar nuestra intervención. Gracias. Sí, precisamente creo que hemos hecho una mirada breve a cómo es que la comida, unos dicen, chuta, estos manes de sociología que ven a veces filosofía, se ensañan con algo tan simple como la comida, ¿no? Pero nos damos cuenta que en las prácticas alimenticias nosotros también estamos siendo parte de esta blanquitud. Como lo dicen, para formar identidad, para que la gente espere algo de nosotros o perciba algo de nosotros, y también para, mejor dicho, este trabajo se cimenta o se lo hace, mejor dicho, se termina de interiorizar a través del trabajo bien hecho de la propaganda. Sí, creo que nadie está libre de la propaganda, y de esa forma nosotros terminamos cayendo en este concepto tan profundo llamado blanquitud. Entonces, bueno, el tiempo se nos acaba, el tiempo se nos termina, hay mucho más para poder hablar, sin dejar de recordarles que el próximo podcast será pues en otra ocasión. Estamos probablemente lo hagamos dentro de un mes y medio o 2 meses, y bueno, les agradecemos a todos por su atención. Si quieren indagar un poco más en este tema de la blanquitud, les recomendamos al autor Bolívar Echavarría, que es en quien nos hemos basado para hacer este tema y este primer capítulo de Sushi de Balde, donde te servimos de esta madre llamada sociología. Un saludo y nos estaremos viendo en otra ocasión.